Saben que esta palabra, la palabra predicada, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Esta palabra, cuando llega al corazón, hermanos, empieza a hacer un efecto poderoso. Muchas personas no disciernen lo que Dios quiere hacer y muchos de pronto dicen: pero ¿quién le está contando mi vida? ¿Quién le ha contado lo que yo vivo? Pero es el Espíritu Santo que obra a través de su palabra, porque quiere cambiarnos, porque quiere que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas por el poder de la palabra de Dios, que seamos limpiados, lavados por esta palabra gloriosa. Aleluya. Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Y después vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 37 al 39. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hechos 17, del 37 al 39. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El primer agradecido que dé un gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, voy a predicar en el nombre del Señor Jesucristo, bajo el título: nadie puede hacer estas cosas si el Señor no está en él. Hemos en esta semana orado, hemos buscado la presencia del Señor para que Dios, hermanos, obre de una manera especial. Hemos escuchado la palabra de Dios en el transcurso de la semana y hemos escuchado hermosos mensajes que han llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Para que Dios obre se necesitan dos cosas. Uno, que la palabra predicada esté ungida, que el Espíritu Santo obre a través de ella. Pero dos, se necesita que usted y yo, como oyentes de la palabra, tengamos nuestro corazón abierto a la palabra de Dios. Si nosotros no abrimos el corazón, vamos a tener un corazón endurecido, con las puertas cerradas a la palabra de Dios. Y como resultado de esto es que vuestras vidas van a continuar siendo iguales. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor en esta mañana, quiero decirles, amados hermanos, que vamos a sentir algo glorioso, algo grande vamos a empezar a sentir en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso la recomendación de la palabra de Dios es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Se necesita mucha disposición, mucha necesidad de Dios. Yo creo que aquí tenemos que estar, como dijo el salmista, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Si nosotros tenemos sed de Dios, quiero decirles que aquí hay
una fuente de agua viva que va a llenarnos hasta saciarnos de su presencia. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo está dado. No puede ser posible que alguien que venga necesitado y con sed de Dios se vaya igual. No puede ser posible. Si alguien viene con un corazón dispuesto, yo digo en el nombre de Jesús, Dios lo va a bendecir grandemente. Necesitamos, amados, crecer en la palabra del Señor. Necesitamos ser fundamentados en la palabra del Señor. Nadie puede hacer estas cosas si el Señor no está en él. Este título nos dice todo. Nadie podrá servirle al Señor con eficacia si el Espíritu Santo de Dios no está en él. ¿Y quién más que nos dio el ejemplo? Jesús. Un día un hombre se sorprendió de ver las maravillas de Dios y era un hombre conocedor de la ley, un hombre maestro de la ley. Y viene de noche para, seguramente por vergüenza, que nadie lo vea, para decirle al Señor: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que yo he visto de usted, maestro, es algo sorprendente. Estoy admirado, estoy impactado. Dios tiene que estar con usted. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y vemos aquí dos posturas. Una de una persona como Nicodemo, que no conocía quién era Jesús. Si él se hubiera dado cuenta que el que estaba frente a él era el dador de la vida, era el creador de todas las cosas, era el Dios invisible que se había hecho, que se había manifestado en carne. Alabanza al Señor. Pero ahí estaba al frente de él y no le conoció. Alabanza al Señor. Seguramente había estado observándolo. Pero vemos otra postura de otra persona que de verdad sí conocía al Señor Jesucristo, el cual había tenido una revelación gloriosa. Y el Señor le dijo: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Y este hombre fue testigo presencial de los milagros, de las señales, de los prodigios que el Señor hacía. Alabanza al Señor. Pero fíjese usted que estas dos posturas, tanto de aquel que no conocía a Jesucristo, pero de otro que sí era conocedor de quién era Jesucristo, y estas dos posturas llegaron a decir: es que Dios estaba con él. Dios está con él. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, y dice: es que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos ha recomendado a nosotros, alabanzas al Señor, la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, es como que si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliados con Cristo. Así dice su palabra.
Me sonó mucho ese versículo que decíamos que Dios es paciente. Yo de pronto a veces lo decía mal. Decía para con todos, y es que dices para con nosotros. ¿Sí lo notan? Para con nosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nosotros muchos estamos en riesgo. Hermanos, a consagrarnos a Dios. Hace parte de su tiempo, de su paciencia, porque sí que la ha tenido. Si nosotros cavilamos en este momento y de pronto pensamos en lo que hemos sido y seguimos siendo como cabezaduras, y decimos, uy, Dios sí que ha sido paciente para conmigo. Pero amado, quiero decirte una cosa en esta mañana. Hermanos, yo voy a pasarlo mal. Voy a estar como tierra árida y reseca que necesita agua. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Por eso, hermanos, necesitamos meternos en la presencia del Señor y necesitamos ser llenos del poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos aplaudimos el nombre de Jesús? Hermanos, que no recibió el Espíritu Santo, mejor me voy. ¿Y por qué no lo ha recibido? Voy a examinarme a ver. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Será que yo estoy amando al Señor? ¿Y cómo me doy cuenta si lo amo de verdad? Porque como decíamos en el ayuno esta mañana, muchos le decimos a la esposa, mi amor, yo te amo, pero cuando menos piensa alguno llega y saca la mano y ¡pum! Es que porque te amo te doy. El amor se demuestra con hechos. Amén. Y al Señor dice que le demostramos cómo le amamos si nosotros cumplimos sus mandamientos, si nosotros obedecemos a su palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y las oye y las hace, os indicaré a quién es semejante. Obediencia. Guardar la palabra. Aleluya. O sea que el problema no está en los demás, el problema está en mí. Amén. ¿Verdad? Está en mí. No, es que la alabanza hoy entonó muy mal y el culto estuvo malo. No es, el culto no estuvo malo por la alabanza, el culto adorar a Dios. Aleluya. La salvación es algo personal. La relación con Dios es algo personal. Depende de mí. Entonces, ¿por qué no recibo el Espíritu Santo? Una de ellas, porque no obedezco a su palabra, porque no creo. Y hay muchas razones. Amén. Porque no tengo sed. Porque el Espíritu Santo es para los que tienen sed. Si alguno tiene, porque Dios hace cosas que es imposible, pero Dios se las convierte en cosas posibles. Amén. Alabado sea el nombre del Señor.
Hay personas que están afanadas y turbadas, que aman a Dios, que le sirven a Dios, pero están con afanes, corra para allá, corra para acá, y es que la comida, y es que esto hay que tenerlo. También es para usted en esta mañana, y Dios lo puede llenar con el poder de su Espíritu Santo, porque es una promesa hecha por Dios mismo. Esa promesa se cumplió en el día del Pentecostés, y hasta ahora el Señor sigue llenando y bautizando con su Espíritu Santo. Me decía esta mañana los jóvenes que nos reunimos allá arriba, no nos conformemos que un día fuimos llenados, hablamos en lengua, no. Necesitamos seguir estando llenos del poder del Espíritu Santo. Eso nos enseña la Biblia. Alabanzas al Señor. No podemos entrar en un conformismo. Y quiero, hermano, perdonen la ilustración, es como si usted quiere llegar lejos en el Señor. Si el Señor no está en usted, es imposible. Si no hay llenura del Espíritu Santo, es imposible. Y va a tomar una ilustración. Usted tiene su coche afuera y dice: me voy para Madrid, 600 y algo de kilómetros. ¿Qué hace usted antes de arrancar? ¿Qué le mira al coche? La gasolina. Yo le miro el combustible. Lo primero que digo, dependiendo de dónde esté la señalización del combustible, si lo tengo muy aquí abajo, ya casi para en la reserva, entonces ¿qué pasa allí en ese momento? Yo digo: con esto no llego ni a la esquina. Y me voy para Madrid. Tengo que llenarlo, por lo menos llenarlo. Y veo, y en el transcurso del trayecto estoy pendiente de cómo va la señalización del combustible, si está lleno o se me está acabando. Porque si no lo lleno, en cualquier momento me quedo parado. Hermanos, perdonen la ilustración, así es el Espíritu Santo. Si no estamos llenos de su presencia, no vamos a llegar lejos. No vamos a avanzar. ¿Me entienden, hermanos? Ahora podemos hacer una pregunta. ¿Hasta dónde podemos llenar? ¿Hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos? Todos los días necesitamos estar llenos. Amén. Cuando venimos a la presencia del Señor, venimos a estar llenos. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Vemos en los inicios del ministerio del Señor Jesucristo. Y en el Lucas capítulo 4, versículo 18, el mismo Señor se presentó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo, hermanos, lo necesitamos. Amén. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder hacer esta obra, para poder caminar en victoria, para poder avanzar. Y el Señor dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad. Nosotros claudiquemos en la fe. Por eso nosotros tenemos que saber discernir las cosas que son de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si yo veo que algo está en contra de mi vida espiritual, hermanos, yo tengo que refugiarme en Dios. Y yo no puedo estar tentando a Dios.
No, hermano, cuidado con tentar a Dios. Porque si usted es conocedor del mal y usted se acerca donde está el mal sabiendo, mire que esté firme, mire que no caiga. Nuestro refugio único, donde yo sí debo de mantener en un refugio, es en Jesucristo. Él es mi refugio, Él es mi ayudador, mi auxiliador. Alabanza del Señor, alabanza del Señor. Él es el que provee todo, Él es el que me guarda y Él es el que me defiende. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Así que la palabra del Señor dice que Jesús fue ungido para un propósito especial y específico. Ahora vemos al Señor con una recomendación a sus discípulos y le dice a ellos: quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder de lo alto. ¿Por qué le dijo el Señor a ellos esto? Porque el Señor también tenía un propósito con ellos, muy especial, un propósito específico. Pero había que ser lleno del Espíritu Santo, de lo contrario imposible. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Quédense allí quietos. Tenían que ser ungidos. Pero note usted que el Señor, hermanos, tiene un propósito en estos últimos tiempos. Desde que el Señor edificó su iglesia, por eso la ha dotado de dones espirituales. Alabanzas al Señor. Y ha dado dones a los hombres para que esta iglesia, en su nombre, en representación del Señor, por eso habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y donde vaya la iglesia de Cristo tiene la facultad y el poder de hacer lo que Jesús hacía. Y él mismo dijo: aún harán cosas mayores que estas. ¿Usted no le parece esto glorioso, hermanos? Alabanzas al Señor. Pero solamente la podemos hacer en su nombre. Somos solo instrumentos en las manos de Dios. Nada más ni nada menos. Y necesitamos estar ungidos por el poder del Espíritu Santo. Estando el Señor con sus discípulos, después de haber resucitado, San Lucas 24, 44 al 49, le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ya les había enseñado que era necesario que el Cristo, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Por eso, hermanos, la Biblia es cristocéntrica. Tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo habla solamente de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y le dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase. Aquí está la tarea. En su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y le digo: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La recomendación: quédense aquí quietos. Y en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos: pero recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Recibir el Espíritu Santo es recibir ese poder de Dios, esa facultad de Dios, esa autorización para que usted vaya en su nombre, Amén. alabanzas al Señor, a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí están los verdaderos testigos de Jehová. Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros verdaderamente somos testigos del poder de Dios, de lo que hemos visto y oído. De eso hablamos y de eso testificamos. Hermanos, testificamos que Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. El Señor sigue bautizando con el Espíritu Santo. El Señor sigue obrando poderosamente entre su pueblo. El Señor sigue, aleluya, haciendo una obra gloriosa en medio nuestro. Aleluya. Pero esa promesa de Dios vino después de que ellos pasaron por el proceso del Señor, llamados, enseñados, fueron discipulados. Y fíjense que aún estando con Jesús no entendían las cosas. El Señor, después de resucitar, se reunió con ellos y les reprochó la dureza de corazón porque no habían creído, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Así que fueron formados, enseñados por Él, y comenzó una obra gloriosa en ellos, en la vida de cada uno de ellos, como Dios la ha empezado en nosotros. Y el Señor, hermanos, empezó con ellos con un tratamiento especial y un propósito especial con ellos. Sus vidas fueron cambiadas, fueron cambiando poco a poco, fueron perfeccionados. Amén. Ya no eran los mismos. Había un cambio desde el momento en que empezaron a escuchar esta palabra gloriosa de Dios, como nos sucede a nosotros. Vamos dejando cosas porque Dios nos convence de pecado. Amén. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos dice: tienes que cambiar en esto. Y aunque nos cueste, allí patinamos y patinamos hasta que reconocemos y le decimos: sí, Señor, cámbiame, porque yo no quiero quedarme aquí, yo quiero avanzar. Y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nosotros. Hoy no somos iguales que cuando empezamos. Esa obra no es del hombre. Esa obra es del mismo Espíritu Santo que ha ido obrando día tras día. Cuando escuchamos la palabra del Señor, nos convence de nuestros errores y somos perfeccionados de gloria en gloria. Aleluya. Por su palabra gloriosa. Había situaciones que también sus discípulos vivían, que indicaban que había muchas cosas también que faltaban cambiar, y es verdad. Y vemos una escena en que en un momento vivió Pedro y se dejó llevar por la valentía impulsiva. Alabanza al Señor. Y sacó su espada y le iba a bajar la cabeza a un hombre, y estaba con Cristo. Y como que desatinó y le mochó en la oreja. Pero ahí estaba Jesús con él, diciéndole: Pedro, cambia, eso no se hace así. Tú no puedes seguir siendo el mismo, Pedro. Ahí estaba Dios, el Espíritu Santo estaba ahí. Es que Dios estaba en Cristo, y ahí estaba el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu Santo. Y estaba convenciéndole del error que había que cambiar. Amados, ¿cuántas veces no vemos también al Señor diciéndonos: lo que hiciste estuvo muy mal hecho, tienes que cambiar?
Lo que tú has hecho hoy no me ha agradado. Amén. Lo que tú dijiste no debiste de haberlo dicho. Con eso has herido a muchas personas. Has dañado la fe de otros. Amén. Tienes que cambiar. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y Dios ha seguido su obra en nosotros. Y nos ha ido perfeccionando. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Es que Dios, hermano, tiene unas virtudes que Él imparte a los que han recibido el Espíritu Santo. Y vamos a mirar del fruto del Espíritu, lo que es la paciencia. Nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos, hermano, personas aceleradas, como le dicen aquí en España, nerviosos. ¿Cierto? Nerviosos, impacientes. Pero Dios tiene una virtud que es la paciencia. Amén. Y cuando Dios derrama de su Espíritu Santo, esas virtudes se las deja al cristiano. Amén. Y le deja la paciencia ahí. Entonces llega un momento en que Dios le presenta un escenario donde usted, hermano, se ve en una situación tan terrible que llega y como que se exalta y se llena de impaciencia. Pero el lleno del Espíritu Santo inmediatamente reacciona al Espíritu y le dice: no, aquí está el antídoto que has recibido de mí. Amén. Y para la impaciencia el antídoto es la paciencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando llega ahí y empieza a actuar el fruto, entonces se ve en el cristiano el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Mira, si tú lo hubieras conocido cómo era, eso era como un fosforito. Era si no darle un toquecito y se prendía. Pero hermanos, este Dios es tan maravilloso que cuando le abrimos el corazón, Gloria al se Señor. mete muy dentro de nosotros. Y cuando nos enfrentamos con situaciones terribles, llega en ese momento el Espíritu Santo y nos hace reaccionar y dice: tranquilo, tranquilo, yo estoy contigo. Amén. Y viene la paciencia de Dios y todo se torna en un ambiente especial. Y la gente dice: pero si yo lo conocí a otra persona, ahora mira cómo está de cambiado, qué es lo que le ha pasado. Algo grandioso ha sucedido en esta persona. Claro, hermano, el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente, en la vida de aquel que ama a Dios, en la vida de aquel que le anhela, en la vida de aquel que les busca, como aquel que tiene sed. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. No es la paciencia humana. La paciencia, fíjese que esa paciencia se puede imitar. Uy, yo soy cristiano, pero estoy por dentro que estoy demostrando así como paciencia, pero por dentro estoy, hermano, que me estallo. Y apenas se va la persona, Dios mío, y como que exploto. Esa paciencia es la humana. Y es una máscara que el cristiano usa. Hay veces que esa máscara nos hace quedar mal. Y cuando vemos el hermano Pepito, mira, consagrado al Señor, y míralo cómo se puso. ¿Qué le pasó al hermano? Necesitamos llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor? Santiago 5:7 dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El cristiano debe mostrar mansedumbre para con todos.
Tito capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Hay ofensas que quieren a nosotros hacernos exaltar, pero el Espíritu Santo de Dios nos hace estar allí. La blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Y ahí es donde se conoce la calidad de cristiano. Cuando le toca que enfrentarse a situaciones donde sabe responder como cristiano. Nunca pierde su identidad. Lo ven aquí, lo conocen. Ay, qué hermano consagrado. Lo ven en la calle en una situación difícil. Allá también lo ven consagrado. Lo ven en la casa con su esposa o viceversa. Consagrado y consagrada, igualito. No discuten, no alegan, no se maltratan, no. Porque ahí está el Espíritu Santo guiando las vidas. Con mansedumbre se corrige la falta. Y Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice que debemos de tener el vestido de la mansedumbre. Ese vestido no nos lo podemos quitar. Si lo tenemos allá guardado en el ropero, colgado, hermano, hay que sacarlo allá y hay que ponérselo. Porque en cualquier momento el fruto del Espíritu Santo tiene que hacerse notorio en nosotros. O sea, el fruto del Espíritu vino para la necesidad del creyente. Si nosotros no damos la altura y no nos estamos comportando como hijos de Dios, hermanos, semáforo en rojo, hay que hacer un pare y hay que buscar la presencia del Señor, hay que llenarnos de su presencia. Alabanzas al Señor. La cura para las condiciones materiales no es un intento de dejar de hacer lo malo. Porque muchas personas dicen: voy a hacer el esfuerzo de ya no seguir haciendo esto. Pero es que ese esfuerzo no te vale de nada si el Espíritu Santo no actúa en ti. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque va a ser solamente esfuerzo humano. Y ese esfuerzo humano un día se cansa, un día desaparece. Pero el que está lleno del poder del Espíritu Santo, alabanzas al Señor, Dios lo lleno con el poder del Espíritu Santo en un momento. Ese fruto del Espíritu se va a activar en una necesidad. Alabanzas al Señor y Dios va a obrar a través de eso que ha recibido de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra vida tiene que ser una vida por el Espíritu. Nosotros estamos sostenidos es por la vida espiritual que tenemos. Hermanos, el día que desaparezca esta vida espiritual, nos vamos a poner como ese terreno árido, desértico, árbol seco. Sí. Pero si nosotros, hermanos, estamos llenos del poder del Espíritu Santo, vivimos por el Espíritu, vamos a andar por el Espíritu. Vamos a servirle al Señor en el Espíritu, vamos a cantar en el Espíritu, vamos a adorar en el Espíritu y vamos a ser personas espirituales. Y la recomendación que el Señor dice en su palabra,
no satisfagáis, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué hay? Estamos entre dos cosas, la carne y el Espíritu. Este me pide y este también clama por las cosas espirituales. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Le concedo todos los deseos que este me exige? ¿O le concedo los deseos que de aquí me exigen? No satisfagáis los deseos de la carne. La carne te va a pedir. Ah, sí pide. Pide mucho. Y nos enreda el caminar cristiano. Nos hace perder la dirección de la cual hemos tomado en esta mañana. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Entonces, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Porque la carne y el Espíritu, estos dos hermanos, estos dos no se quieren para nada. Amén. La carne se opone a lo espiritual y lo espiritual se opone a la carne. Cuando buscamos lo espiritual, no quiere saber nada de la carne. Pero si le damos espacio a la carne, vamos a morir en lo espiritual. Y nosotros no queremos morir. Nosotros queremos vivir en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos estar llenos del poder de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Es imposible agradar a Dios en la carne. Es notorio cuando una persona obedece a la palabra de Dios. El Señor lo puede bautizar con su Espíritu Santo en cualquier momento. Y no nos podemos olvidar de 3 puntos importantes. 4. Si nosotros miramos el ejemplo con los discípulos, el Señor estuvo enseñándoles a todos. Después de que resucitó, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Se quedaron allí, fueron bautizados en el nombre del Señor, bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Recibieron la promesa. Escucharon esta palabra, no estaban escuchando cualquier filosofía. El Espíritu Santo había tomado esta palabra gloriosa y en los corazones dispuestos se los metió por el oído. Alabanza al Señor, y empezó a formarse algo en el corazón de ellos, que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo los llevó al arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo es el que convence. Esta persona que está con cáncer y en Dios le da el sentir a una persona que venga y ponga las manos sobre esa persona que está enferma, y en ese momento se activa el don de sanidad, y esa persona que está con una enfermedad ya desahuciada, Dios llega un momento y le sana. ¿Sí? Eso lo hace el Espíritu Santo. Porque se activó ese don espiritual de hacer milagros, y el Señor usó al hermano y puso las manos y le dijo, levántate y camina y anda, y al instante este hombre que era cojo de nacimiento empezó a caminar y dar gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermano, esto no se maneja con emocionalismos. Dios es el que guía a la iglesia. Alabanza al Señor. Alguien decía, hoy va a haber sanidad en la iglesia, y preparaban un culto.
No era Esteban, era el Dios que estaba en Esteban. Hermanos, no sé qué puede hacer Dios de aquí en adelante si esta iglesia empieza a andar en el Espíritu. Si esta iglesia empieza a vivir en el Espíritu. Yo creo que vamos a ver dones espirituales activados, y yo no sé, esto se va a volver un impacto tan impresionante como al escuchar. Puede cantar muy hermoso, pero si no tienes el fruto del amor de Dios, es que no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como... Todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Gloria a Dios. Te quiero aplaudir el nombre del Señor en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje, pero Dios nos está hablando de una manera maravillosa. No podemos seguir viviendo de máscaras. No sirven el Evangelio. Las máscaras, hermanos, no sirven. Ven a los pies de Cristo. Ven, hermano, con un corazón sincero, rendido y humillado, postrado ante su presencia. Aquí está el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, llenándonos de poder, aleluya. Tú eres nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Su poder glorioso se mueve en esta mañana.